al igual que los filósofos, Aristóteles, por ejemplo, pero también existió otro filósofo importante que destacó en el campo de la ciencia. Demóstenes, él era tartamudo. Como le decía, él nació con esa tartamudez y de lo que él explicaba a sus discípulos, él tartamudeaba, pero él no se acomplejó. Él no se acomplejó. Queridos alumnos, mi discípulo, él era tartamudo y la juventud de esa época se burlaba, pero él fue perseverante. Él se ponía 2 piedritas en la boca y se acercaba a la costa del mar y cuando las olas golpeaban, él también emitía un ruido de su boca. Tanto fue, a competir con el ruido de las olas, que pasó el tiempo y él superó su tartamudez. Tanto superó su tartamudez que se convirtió en el mejor orador de Grecia. ¿Qué nos enseñó este filósofo? La perseverancia. No te acomplejes. Él nació tartamudo, pero no se acomplejó. Entonces, es una gran virtud que él a sus discípulos le transmitió. No acomplejarse cuando tengamos algún defecto. Este discípulo podrá ser flaquito, chiquito, pero es creativo, pero es dedicado y comprometido con el estudio. Entonces, para eso, Aristóteles contribuyó en la juventud de Grecia de esa época con la juventud. Ahora, aquí, Egateo de Mileto es considerado el padre de la geografía antigua, porque antiguamente se tenía otro concepto acerca de la geografía. Se creía también que la Tierra era plana, era cuadrada, y que no desarrollaba su espíritu de exploración porque habían dicho que en el mar salían monstruos con 3 cabezas y grandes y con su cola volteaban las embarcaciones y por eso les daba miedo y no exploraban más allá. Pero progresivamente la ciencia, nuevas exploraciones demostraron que no, que la Tierra era redonda. Es decir, la geografía en esa época tenía otras características. Otra cosa, acá, evolución. ¿Evolución? ¿Qué significa evolución? A ver, ayúdame. Help me, please, oh teacher. Ayuda a tu teacher. ¿Qué podrá significar evolución? ¿Qué podrá significar evolución? ¿Perdón? ¿Sí? Crecimiento, excelente respuesta de tan prodigiosa alumna. Muy bien, eso significa evolución. Este término nos hace comprender que toda la ciencia está en constante evolución, ¿no? Todo está en constante evolución, todo cambia. Todo es relativo, nada es absoluto, ¿no es cierto? Así se cumple la ley universal de la relatividad. Así es como se cumple la ley universal de la relatividad. Nada permanece, ¿no es cierto?, para siempre, todo tiende a cambiar. Es decir, todo tiende a evolucionar. Todo tiende a evolucionar. Ustedes ahora son niños. Pero aquí a cierto tiempo ya no vas a ser niño, vas a ser un adolescente. Ahora eres estudiante, pero después vas a ser universitario. Pasa el tiempo, ya no vas a ser universitario, vas a ser un profesional para toda la vida. Entonces te das cuenta que así se cumple la ley universal de la relatividad. Hoy día eres, mañana ya no eres. Es así como todo evoluciona.
muy bien la niña que me dice que evolución significa crecimiento. Entonces, esta palabrita reviste particular importancia porque se trata de los cambios de la ciencia y de la geografía. Pues, evolución de la ciencia geográfica hasta nuestros días. Los geólogos, físicos y meteorólogos enfatizaron más en sus respectivos ciencias. Significa que ellos en su campo se dedicaron y se comprometieron a hacer estudios constantemente. Cada geólogo en su campo, cada meteorólogo en su campo. Y como dice acá, enfatizaron más en sus respectivas ciencias. La geografía matemática continuó realizando progresos. Los alemanes y franceses aportaron importantes estudios. Claro, como decía hace un momento, siempre los extranjeros han contribuido con sus aportes a los países latinos. Todos los países latinos han recibido el apoyo de estudiosos de otros países. Ahí está, por ejemplo, en la cultura, María Reich, alemana, llegó acá al Perú, se enamoró de las líneas de Nazca, que es considerado el calendario astronómico más grande del mundo, y fue alemana quien se dedicó a estudiar. Entonces los alemanes desde hace mucho tiempo han contribuido a la evolución de la ciencia. Acá, para terminar, los alemanes y franceses aportaron importantes estudios. Y la sociedad geográfica, ¿qué es una sociedad? A ver, alguien que me ayude. ¿Qué es una sociedad? Ayúdame. Help me, please, oh teacher, the student to high school. Claro, excelente respuesta de tan honorable alumnita. Qué bien. Eso significa sociedad. Y nosotros somos parte importante de esa sociedad. Por ejemplo, en el campo social, allí nos ubicamos nosotros. Es decir, nosotros somos una partecita chiquita de la sociedad. ¿Cierto? Reunimos todos los salones, crece la sociedad. Se reúne todo el Perú, crece la sociedad. A eso se le denomina sociedad. La agrupación, como dice la niña, es una agrupación de personas, ¿no?, en un determinado territorio. Aquí, como dice la niña, se agruparon los esfuerzos de exploradores y estudiosos y fueron un eficaz medio de coordinación y auxilio para las expediciones y sus trabajos de exploración. Te das cuenta que aquí trabajo de exploración, constantemente desarrollaron trabajos de exploración para descubrir otra alborada, otro amanecer, otro horizonte acerca de la evolución de la ciencia. Aquí, en los Estados Unidos se fundó, ¿cierto? Se fundó en Washington, ¿no?, la National Geographic Society, que son instituciones que están orientadas al estudio de la ciencia y de la geografía. Acá, ellos también contribuyeron a la divulgación de este tipo de estudios, y de esta forma es como nosotros hemos enfocado, ¿no?, el tema de la geografía moderna o contemporánea. Muy bien, chicos, ojalá que se haya quedado las explicaciones que el teacher les ha dado.